Hola, aquí estoy de nuevo saludándolos para presentarles este precioso proyecto. Es una manta o cobija, la esquina de abajo. Tiene de ancho 43 pulgadas, que son 111 centímetros, y tiene 41 de largo, que son 104 centímetros. Usted va a definir el largo y el ancho. Yo les estoy dando la medida. Lo puede hacer para bebé, para adultos, según el color que le vaya a poner. Está un poquito grande, no lleva mucho estambre, rinde bastante y también queda gruesa, queda un poco pesada, por lo mismo que va muy cerrado el punto. Voy a tejer la base de la primer vuelta. Cada motivo son 17 cadenas. Como son 11 motivos de lo ancho de la colchita, son 11 motivos por 17 cadenas, son 187 cadenas que se necesitan, más 2 cadenas van a ser un total de 189 cadenas. Esas 2 cadenas que se le están agregando es una cadena para cada lado. Y son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Este es un motivo. Voy a tejer 11 veces 17 cadenas. Las 187 cadenas y agrego las 2, una para cada lado. Tejo una cadena más para empezar la primera vuelta, tejiendo en la segunda cadena el primer medio punto doble, no lo cierro, en el siguiente el medio punto doble, en el siguiente espacio, y allí son 5 lazos en el gancho y con la lazada se cierra el punto, los 2 medios puntos dobles en un solo punto. Enseguida se tejen 7 medios puntos, uno en cada espacio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto se tejen en el mismo espacio 3 medios puntos dobles. Enseguida 7 medios puntos, así como los primeros. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está un motivo. Después de los últimos 7, 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este es para el lazo de la cadena. En el primer punto de cadena se desliza
y se va a continuar tejiendo pasando 2 puntos de cadena y en el siguiente se empieza a contar 7 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 medios puntos dobles, en el siguiente punto se tejen 3 en el mismo espacio y de nuevo 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están 2, 4, 6, 7 medios puntos dobles, 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la primer cadena se desliza para formar el lazo. Se pasan 2 cadenas y en la siguiente se empieza a tejer los 7 medios puntos dobles. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Enseguida, 3 medios puntos dobles en un solo punto. Así se va a ir tejiendo. En la parte de abajo, donde se pasan 2 cadenas, es el lazo de 11 cadenas de la parte de arriba. Ahí está esto, así lo vamos a seguir tejiendo hasta llegar hasta el último espacio. Aquí está el último espacio de 3 puntos en un solo punto y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas para terminar la vuelta. Se tejen 7 medios puntos dobles, son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me quedan 2 puntos. Estos 2 puntos los voy a tejer juntos. Medio punto doble juntos. Ahí tengo el primero. Hago la lazada para hacer el segundo medio punto doble en la última cadena. Ahí tengo 5 puntos en el gancho. Hago la lazada
y saco todos los puntos y aquí terminamos la vuelta número 1, le hago la cadena y aquí se corta el hilo para terminar la vuelta número 1. Ok, ¿de qué forma cerramos cada terminación de la vuelta? Cortamos el hilo con el gancho, solamente pongo el gancho por debajo de la cadena, una lazada y la punta la saco por el punto, lo ajusto y ahí ya queda. Esta, cuando vengamos tejiendo la vuelta, la vamos a perder en la vuelta. Ahí está. Ok, aquí voy a empezar la segunda vuelta. Ya hice varias vueltas. Esta es la primera vuelta igual que les acabo de mostrar. Aquí está, aquí cortamos el hilo, le hicimos la cadena, el punto para que no se desteja, ya la hicimos. Ahora vamos a cambiar el color. Todo el tejido se va a hacer al lado derecho del tejido. Este tejido no va a girarse para tejer los dos lados, solamente el frente. Aquí sigue el blanco, son 4 colores que le estoy poniendo. Ya usted va a decidir cuántos colores le va a poner, ya sean 2, 3 colores. Aquí le cambiamos en cada vuelta. Hay que hacer lo mismo. Aquí doblo un poco el hilo. Aquí tenemos una cadena de vista en cada vuelta. Aquí hay que dejarla, esta cadenita libre. Aquí tengo 3 lazos, el de la cadena, tengo el segundo, 3. ¿Se fija? Para empezar cada vuelta son 2 medios puntos juntos, se van a tejer, como lo vamos a hacer aquí, por eso nos quedan estos lacitos aquí extras. Pero nosotros vamos a tomar el lacito que está atrás de la cadena. Tomamos el hilo nuevo, yo paso por arriba la punta por arriba y hago una cadena para ajustar solamente el hilo. Le doy una lazada, vamos a hacer medio punto doble en el mismo lazo. Ahí está el medio punto, el primer punto, solamente que no lo voy a terminar porque lo voy a hacer junto con el próximo. Hago una lazada para el medio punto doble, tomo el lazo de atrás, saco la lazada y tengo 5 puntos, tomo una lazada y saco los 2 medios puntos juntos. Ahí estamos haciendo una disminución de un punto. Vamos a continuar igual con el lazo de atrás. Aquí tengo 2 puntos, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 medios puntos. En el punto que sigue vamos a hacer 3 medios puntos. Toda la vuelta va a ser en el lazo de atrás de la cadena. Aquí son 2, aquí son 3. En la mitad hacemos los otros 7. 1. Todo va a ser medio punto doble, todo el tejido. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el último. Este no lo vamos a tejer. Ahora hacemos las 11 cadenas de cada lazo que estamos haciendo. 3, 4, 5, 6, 11 cadenas y vamos a deslizar el punto en la primera cadena. Yo tomo 2 lazos para hacer un punto deslizado y ahí tenemos el lazo de 11 cadenas. Ahora vamos a hacer
el siguiente pico, yo le nombro pico a esto. Vamos a seguir igual, con medio punto doble, pasamos este primer punto que vamos a pasar. Así como pasamos este último, vamos a pasar el primero. Este es el que vamos a tomar, el primero que está aquí en medio de estos dos puntos, el lazo de la parte de atrás de la cadena. Aquí tomamos y empezamos a contar como el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí hacemos en la siguiente 3 juntos y los 7. Para bajar en el pico, 7, 11 cadenas, pasando un medio punto a cada lado del lazo, pasamos este y pasamos este. Así vamos a hacer cada vuelta, así vamos a avanzar. Aquí le voy a tejer 4 vueltas 20 veces. Estos lacitos, desde la primer cadena que hicimos, se van a ir entretejiendo las cadenitas, que no se le pase ninguna cadenita, una dentro de la otra. Usted busque la combinación de colores, hay unos colores tan preciosos que depende del gusto de cada persona. Si es una niña, un niño, ya usted le va a poner el color que guste. Esto se va a hacer cada línea hasta terminarlo. Estas líneas ya las tengo entretejidas. Este es lo ancho. Ok, aquí voy a hacer la segunda vuelta del color. Aquí lo pongo. Hice los 3 puntos en uno solo. Es el aumento. Igual vamos a tomar el lazo de atrás. Ya esa punta que queda es menos el trabajo para perder la punta. Aquí llevo 4, 5 y vamos a hacer los últimos 2 en un solo punto. Aquí tengo 1, hago la lazada, tomo el último, los 5 puntos, ahí está. Hago la cadena, corto el hilo. Paso el gancho por debajo de la cadena. La lazada, paso la punta y lo ajusto. Este que queda aquí, lo estiramos un poco y vamos a irlo perdiendo entre cualquier punto que vea que quede bien. Aquí se fija que tengo el otro, el gris. Todo eso son ya detalles que se van a hacer al final, que quede todo bien, que no queden a la vista. Así se van a hacer todo lo largo que desee. Ok, aquí estoy ya en las últimas 2 vueltas para terminarlas. Sigue este color y enseguida el color verde. Ya va a ser la última vuelta, el color verde, porque empezamos las vueltas con el color verde, así lo vamos a terminar. Aquí voy a empezar con este color. Ahí está, hago la lazada para hacer el medio punto doble. El siguiente, hago el segundo punto. Llevo 3, 4, 5,
6, 7, hago los 3 puntos en un solo punto, de nuevo hago los 7, aquí está, aquí vamos a hacer igual, los 7, hay que tener ya las cadenas tejidas para hacer esta vuelta y vamos a tomar esta cadena, la vamos a dejar suelta y hacemos solamente un punto deslizado. Vamos a seguir igual, pasamos el punto y el siguiente lo mismo, 7 medios puntos dobles y volvemos a tomar con un punto deslizado este color blanco y vamos a continuar igual. Así vamos a terminar la vuelta. Aquí está, mire qué bonito se va viendo. Hice el color verde, lo empecé igual como todas las vueltas, los 7 medios puntos dobles. Aquí en este, ahora lo vamos a tomar el que dejamos suelto con un punto deslizado. Pasamos un punto y seguimos con el siguiente punto, hacer los 7. Los 3 puntos que van después de los 7 aquí, y así va a quedar terminada la última vuelta. Okey, aquí terminé tomando el lacito, este último. Aquí hice igual como se terminan todas las vueltas, los 2 medios puntos dobles juntos. Vamos a hacer la orilla. Este color no lo vamos a cortar, porque con este vamos a continuar. Son 2 vueltas de este color, todo alrededor de la cobija. Aquí voy a hacer una cadena para cerrar el punto. Se va a tejer igual, todo el lado derecho. Hago 6 cadenas y paso 3 vueltas, 1, 2, 3 y en este mismo color de esta parte, hacer medio punto. El color que usted escoja, empezar y terminar, lo que es el cuadro, es con el que se va a hacer esta vuelta. Aquí se va a ir tomando el mismo color. Aquí hacemos 6 cadenas. Hago medio punto. Así se va a hacer toda la vuelta. Aquí tengo las 6 cadenas, ya llegué a la primera esquina. Aquí hago medio punto. Esta es la esquina donde empecé todo el tejido, es la primera esquina. Hago 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, medio punto en el mismo punto, 6 cadenas, medio punto. Aquí tengo 2, vamos a hacer 3 lazos, 6 cadenas, medio punto, 6 cadenas, ahí está. Aquí pasamos 3 vueltas, tengo que ajustar esta vuelta para que no quede así. Okey, 6 cadenas, 3 lacitos de 6 cadenas,
y aquí voy a hacer esquina que tengo aquí, punto alto. Hago el punto alto, 6 cadenas. Y tomo en esta parte de aquí medio punto. 6 cadenas. Igual en la esquina hacemos el punto alto. Si podemos tomar en este punto un lacito extra, aquí voy a agarrarlo para que no quede tan abierto. Miren, está mejor así. Esto lo voy a corregir también. Así vamos a hacer todo el lado que tenemos aquí. Ok, aquí estoy. Llegué a la segunda esquina. Aquí está. Esta es la vuelta que estamos haciendo. Este lado es donde se empezó el tejido. Este es el punto alto y este es el medio punto que va aquí en las cadenas donde iniciamos el tejido. Y en esta esquina vamos a hacer lo mismo que en la primera esquina, los 3 lacitos de 6 cadenas, y vamos a seguir igual como hicimos aquí en el lado, 6 cadenas y pasamos 3 vueltas y hacemos el medio punto. Así vamos a continuar. Ya tenemos la forma de cómo hacer este lado y también el próximo lado que tenemos es este. Este es el último ya. También aquí hacemos los 3 lacitos y el punto alto en esta esquina de abajo y el medio punto aquí, con 6 cadenas de espacio. Así ya vamos a terminar toda la orilla. Ok, aquí se está poniendo en los 3 puntos el medio punto en este lado. Aquí estoy tomando el punto alto de esta forma. Ahora no se les pase que la esquinita esta, los 3 lacitos van en cada esquina. Así vamos a terminar. Ok, aquí ya terminé la vuelta en esta esquina. Aquí tengo el último medio punto en el mismo espacio. Ahora hago un punto deslizado en la primer cadena para empezar la segunda vuelta. Punto deslizado en la primer cadena de las 6. Aquí empiezo con una cadena y voy a hacer 6 medios puntos dobles en este espacio. 2, 3, 4, 5, 6. Así se va a hacer cada espacio con 6 medios puntos dobles. Un punto deslizado se va a hacer en el medio punto que tenemos de la vuelta anterior. Deslizamos el punto. 8 cadenas. 6, 7, 8. Y en el mismo punto de nuevo deslizamos el punto, está deslizado, queda un lacito de 8 cadenas. Aquí vamos a hacer igual, 6 medios puntos dobles. Llevo 3, 4, 5, 6. Deslizamos el punto, 8 cadenas. Igual vamos a deslizar el punto en el mismo espacio. Así vamos a hacer todo el lado hasta la esquina próxima. Solamente deslizamos el punto aquí, el primero, para empezar la vuelta. Todo lo demás solamente deslizamos 2 puntos para hacer el lazo que tenemos de 8 cadenas. Así vamos a hacer este lado.
Ok, aquí llegué a la primera esquina, hice los 6 medios puntos dobles. Aquí vamos a continuar en los 3 lazos que tenemos en la esquina. Solamente vamos a hacer 6 medios puntos, no van a ser dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos en el siguiente espacio de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Así hacemos también en el siguiente espacio de 6 cadenas. Hasta aquí terminamos los 3 lazos. Vamos a continuar en el espacio de las 6 cadenas. Aquí vamos a hacer el cambio, medio punto doble. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto deslizado en el punto de abajo, las 8 cadenas, 6, 7, 8. Deslizamos el punto y continuamos igual. Vamos a hacer los 6 medios puntos dobles en el espacio de estas cadenas. Todo lo largo va a ir los 6 medios puntos dobles y con 2 puntos deslizados va el lazo de 8 cadenas. Y aquí solamente van el medio punto en los 3 lacitos. Todas las esquinas las vamos a hacer así y todos los lados así como estamos haciéndolo aquí. Ok, aquí ya terminé la vuelta. Ya hice los últimos 6 medios puntos y voy a deslizar el punto en el primer medio punto doble. Ahí está. Aquí vamos a cortar el hilo. Esto lo tengo que hacer el nudo para asegurar la punta. Vamos a empezar el siguiente color que vamos a poner aquí. Tengo que aprovechar la vuelta que vamos a hacer para perder la punta. Ya está el nudo. Ahora vamos a poner el color blanco. Lo doblo igual como si fuéramos a empezar la vuelta. En el segundo punto, en esta parte, tomamos el segundo color que vamos a usar. Y hacemos una cadena. Vamos a hacer medio punto doble. Igual vamos a tomar el lazo de atrás. Ahí formamos el primer medio punto doble. Aquí solamente hicimos una cadena para fijar el hilo. Voy a tomar el lazo de atrás igual como lo hemos estado tejiendo. Aquí voy escondiendo las 2 puntas. 3. Vamos a hacer 6. 4. 5. Y el último 6. Aquí vamos a hacer 8 cadenas. 8 cadenas y hacemos el punto deslizado igual en los 2 hilos que tenemos aquí de la cadena. Deslizamos el punto. Los 6 puntos los vamos a tomar aquí. Aquí está el lazo del primero de la parte de atrás. Hacemos el medio punto doble. 2, 3, 4,
5, 6, 8 cadenas, 6, 7, 8 cadenas. En la primera cadena deslizo el punto. Vamos a hacer todo un solo lado. Vamos a tomar el primer punto de los 6. Aquí vamos a seguir hasta terminar en la esquina próxima, en el lazo de atrás. 6 medios puntos dobles. Aquí termino la vuelta de un lado, el color blanco. Aquí estoy. Así como lo empezamos en la segunda cadena, así la vamos a terminar. Tomo la segunda cadena, el segundo punto. Hago una última cadena y aquí voy a cortar el hilo. En cada lado se corta el hilo. Empieza la vuelta en el segundo punto y en el segundo punto se corta el hilo. Este lado lo corté en la otra esquina, el hilo. Esta la empecé en la otra esquina. Le voy a mostrar porque es fácil decirlo, pero hay que ver para poder entender a veces. Ahí está, aquí lo empecé. Cada esquina se empieza igual, con la punta nueva aquí y se corta en la segunda cadena. Aquí está, se corta. Ahora ya tenemos este hilo cortado, hay que perder la punta. Aquí vamos a empezar el otro color que tenemos ya para continuar. Esta la vamos a tomar en la número 4. Con el blanco tomamos la 2, pasamos 1, 3 y en la 4. Aquí hacemos lo mismo, una cadena. Ok, empiezo el primer medio punto doble, tomo el primer lazo de atrás, esta es la cadena, este es el lazo, aquí está, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el último medio punto doble, así vamos a estar levantando 6 medios puntos dobles en cada espacio que tenemos aquí y hacemos igual las 8 cadenas, el punto deslizado en la primera cadena tomando los 2 hilos. Vamos a continuar estas puntas, todo esto se va a tener que retocar para que no estén a la vista. Aquí tengo el primero de los 6 siguientes medios puntos dobles. 4, 5 y el último 6. Ahí están. Hago la cadena, el lacito y así el lado que tenemos para terminar en la cuarta cadena la vamos a cerrar el color y a cortarlo. Aquí terminé ya el lado en la cuarta cadena con el hilo blanco en la segunda, 3 y la número 4. Ahí está. Lo cerramos. Hago una cadena para cortar el hilo, lo corto y ahí vamos a terminar esta vuelta y empezamos en la cuarta cadena 2, 3, 4. Empezamos de nuevo, así vamos a hacer cada lado. Aquí estiro la punta para ajustar la cadena que hicimos de base
para el color y así vamos a continuar, lado por lado. Ya el próximo color ya no se va a cortar, se va a dar toda la vuelta completa con un solo color. Ok, aquí terminé esta vuelta, la última. Voy a empezar este color y la última vuelta va a ser en color verde. Ya solamente son dos. Este color ya no se va a cortar, se va a dar todo la vuelta en los 4 lados. Se va a tomar en el lazo del medio, una, 2, 3. En esta tomamos el lazo, ahí está. Deslizamos el punto en la siguiente cadena, ahí empezamos la vuelta. Hacemos 5 cadenas, 5 cadenas y vamos a hacer los 6 medios puntos dobles arriba de estos 6 puntos que tenemos, como lo estamos haciendo en estas vueltas. Este es el primero. Ya la vuelta del color verde, la última, ya se va a ir cerrando todo el tejido. Van 3, 4, 5 y 6. Estas vueltas se dieron con 8 cadenas. Las vamos a dar, es la última vuelta de los lacitos. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos el lacito de 6 cadenas. Es el único cambio que va a haber en esta vuelta. Y también no se va a cortar el hilo. Se va a dar todo alrededor de los 4 lados con este color. Aquí tenemos 4, 5, 6, ahí está. La misma vista de la cadena tenemos aquí. Aquí hacemos 6 cadenas. En la primera cadena el punto deslizado y seguimos igual hasta la esquina. No se les olvide que son 6 cadenas, el lacito nuevo. Ok, aquí llego a la esquina con el estambre gris, darles también la idea, el hilo que estamos cortando lo pongo aquí para ir tejiendo arriba de la punta y lo estiro y ya esto ya es más fácil pasarlo para acá. Ahora, después de haber hecho los 6 medios puntos de la esquina, aquí estoy, hago 5 cadenas. 5 cadenas. En la tercera cadena, 1, 2, 3, un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado, 2 puntos deslizados, ahí están. 5 cadenas. Y empezamos a hacer los 6 medios puntos en esta parte. Tomamos el primero. Hacemos los 6 puntos, los medios puntos dobles. 3, 4, 5 y el último 6. Hago 3, 4, 5, 6 cadenas para hacer el lazo, el punto deslizado y así vamos a continuar lo mismo. Los 6 medios puntos dobles. Aquí solamente se hicieron 2 grupos de 5 cadenas y 2 medios puntos deslizados
a la mitad del lazo de la esquina. Así quedaría. Todas las esquinas así van a ir. Ok, mire, aquí terminé ya la vuelta gris. Puse un punto deslizado en el primer punto donde empezamos. Ya voy a poner la última vuelta, ya la vamos a hacer con este color. Solamente que la voy a empezar en otra esquina para que no tenga tanta terminación de las puntas. Se puede hacer de cualquier esquina, la vamos a empezar de aquí. Hacemos el primer punto deslizado en la mitad. Aquí vamos a hacer 5 cadenas. Este primer lacito que hice no lo voy a contar. Solamente para empezar el punto voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Aquí pongo medio punto en el espacio de 5 cadenas. Hago 5 cadenas. Voy a hacer medios puntos dobles. El primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que entretejer las cadenitas y una por una. La última es la gris, aquí está. Tomamos la cadenita y le damos solamente un punto deslizado. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir igual. Tomamos el primer medio punto por la parte de atrás, medio punto doble. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos la cadena gris con un punto deslizado. Seguimos el punto, tomándolo por la parte de atrás los 6 puntos. Así vamos a hacer la vuelta hasta la esquina. Así le tiene que estar quedando. Ok, aquí llego a la esquina, aquí estoy. Hice los 6 medios puntos dobles. Hago las 5 cadenas. Tengo 5 cadenas en el espacio de las 5 cadenas de abajo, medio punto, 5 cadenas. Voy a tomar 2 hebras de la vuelta del color verde y deslizo el punto, un punto deslizado, para que pase por arriba la gris sin tocarla. 5 cadenas, medio punto en el espacio de las 5 cadenas, 5 cadenas. Y es todo lo que lleva en la esquina. Aquí hacemos el primer medio punto doble por la parte de atrás. Llevo aquí 5. El punto deslizado, la cadena gris. Y ya sigo con los 6 medios puntos dobles y tomando el lacito gris igual. Aquí está la esquina terminada. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos a donde empezamos la última vuelta. Aquí está. Está muy fácil. Aquí estoy ya terminando la vuelta. Hice 5 cadenas.
el medio punto en el espacio de las 5 cadenas de abajo, 5 cadenas. Aquí las tengo y voy a hacer solamente un punto deslizado. Aquí lo tomé con el hilo gris. Debe de ser atrás del hilo gris. A mí se me pasó ese detalle ya cuando hice la segunda esquina, ya me di cuenta que debe de ser atrás del color gris. Aquí lo voy a poner para que no se vea algo extraño si lo pongo fuera de donde empecé. Ahí está. Ahí corto el hilo y voy a hacerle el nudo para terminar. Así quedaría ya. Aquí está terminada. Mire qué preciosa se ve. Mire la orilla que tiene. Tiene las 5 vueltas aquí. Se vuelve a repetir el color que lleva casi, vamos a decir, de base. Usted le puede poner cualquier color de base. A mí me encanta esta orilla como se ve, muy exquisito la esquina. Aquí está la orilla de abajo. Cualquier lado que vea tiene una vista muy bonita. Aquí se las dejo, espero que le guste, que lo disfrute. Si a usted les gusta, póngale like para saber. Es un poquito de trabajo, pero vale la pena porque es algo muy bonito. Gracias. Saludos para todos y esperen pronto. Tengo demasiados proyectos y primeramente Dios que me conceda poder hacerlo. Un abrazo. Gracias.